Muy bien, ya. De esto les hablaba. Ya. A ver, este es el modelito, ¿no? De armonización de los sistemas de vida, tal como lo dice ahí el título. Entonces, es un modelito dinámico, tiene bastante información por detrás de esto y además funciona, ¿no? Funciona y cargando los datos, ¿no? A ver, ya. Vamos a analizar parte por parte este modelo. Hola, ¿ya están todos? Para que lo vean, por favor, y después hagan el ejercicio. Hola, hola. Ya Sí, sí, estamos todos, Inge. ¿no? Muy bien. Procedemos entonces. Vamos a analizar parte por parte este modelo, ¿ya? Aquí, en esta parte dice funciones ambientales. Entonces, en funciones ambientales, todas estas son las variables, ¿no? Que toma en cuenta a la hora de realizar la armonización. Entonces, dice captura de carbono y biomasa, ¿no? Que sale del bosque, digamos, de información de bosque. Biodiversidad, agua y balance hídrico, ¿no? Balance hídrico. Entonces son esas tres coberturas que se analiza en funciones ambientales. Ahora, en tema de los sistemas productivos sustentables, dice coincidencias entre el uso actual y el potencial productivo, coincidencias entre el uso actual y la aptitud de uso de suelo, y restricciones de actividades productivas, ¿no? Y por último, en carencia de servicios básicos, tenemos acceso al servicio básico, servicio de agua, tenemos acceso a servicios de salud, acceso a educación, acceso a la vivienda, acceso a energía eléctrica, ¿no? Entonces, tenemos esas variables y esas dimensiones de los sistemas de vida, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el triángulo, justo como lo pueden ver aquí, dice funciones ambientales, ¿no? A este otro lado, sistemas productivos sustentables y carencia de servicios básicos. Pues, ¿cómo armonizamos esto? Aquí a la derecha ustedes pueden ver, dice departamento, municipio y código de municipio. Entonces, ¿yo qué hago? Elijo el departamento que yo quiera armonizar. Por ejemplo, quisiera elegir Santa Cruz. Voy a elegir Santa Cruz. ¿Ya? Y el municipio, a ver, voy a elegir con qué municipio estábamos trabajando hace rato. Eh, por decir Montero. Montero. ¿Ya? Si se dan cuenta, se mueven los datos. Uh, se disparó la armonización. Mira, solamente aquí hay dos líneas. A ver, veremos qué es lo que ha pasado. Estaba así el triángulo, ¿no? Cuando hicimos la armonización, a ver, elijamos Okinawa. ¿Qué pasa con Okinawa? Igual. Entonces, solamente te está mostrando datos de carencia de servicios, sistemas productivos sustentables. En tema de funciones ambientales, seguramente este municipio no tiene información, ¿no? O quizás es más urbano. Montero es más urbano que quizás no tiene mucho de biodiversidad, no tiene balance hídrico en tema de agua. Y tal vez el tema de captura de carbono, tampoco hay datos. Entonces, es probable que no haya esa información y te arroja esto. Sin embargo, podemos ir probando con otros municipios de Santa Cruz. Buenavista puede ser que tiene. ¿Quieres probar Buenavista? A ver, veamos Buenavista. Ahí está. Ah, Tiene bosque, pero está el Parque Amboró ahí. ya. Tiene bosque y, o Otro, sea, muni otro municipio más alejado. podría ser Yapacaní, puede ser bueno, Concepción, Urubichá, que tienen Ya. bastante bosque. A ver, me late que... Algo está fallando sí, me en el late que guión. aquí algo está fallando. Veremos. Vamos a probar O con Cochabamba, tal vez, o París. con el, con el Beni. Ah, ok. Quizás... San Borja, que está más cerca. Borja. Baures.
Santa Rosa. ¿Sí? Sí, está mal, lo siento, realmente. No sé, a ver qué pasó con esto. Porque está. Puede ser por la versión, tal vez. Está jalando los datos de las tablas de balance hídrico, entonces, y biomasa, ¿no? Que tiene ahí riqueza de especies. Sí. A ver, estoy probando otro Excel. A ver, déjeme un segundito. Creo que ahora ya está bien. ¿Pueden ver? Hola, hola. Sí, se ve. Ya. Ingeniero. A ver, ahora parece que ahora sí funciona. A ver, veamos. Santa Cruz estábamos probando. Buenavista. No. Quiere. No quiere. Pero ahora ya rellenó riqueza de especies y otros. Solamente faltaría bosque, porque ya los otros ya los jaló. Porque antes no salía ningún dato ahí. Quizás en captura de carbono. Especies de cursos hídricos. Está bien. Qué raro, ¿no? Aquí está fallando. Captura de carbono. Ya. A ver, alguito está pasando, pero es bastante sencillo, ¿no? Aquí elegimos el departamento del municipio y inmediatamente nos llena los datos, ¿no? Y lo que nosotros hacemos, o lo que la ETA tiene que hacer es completar la información, ¿no? Donde aquí pueden ver algunos espacios marcados con rojo, ¿no? En toda esta columna, por ejemplo, tiene que ir completando la información. Definitivamente, mejor es que funcione esto para que les pueda explicar. El viernes, voy a explicar esto biencito a detalle, lo dejaremos para el viernes, sin embargo les voy a pasar esto para que ustedes puedan probar también. Quizás es por la versión de mi computadora, o si no, alguito se dañó, ¿no? A veces se dañan estos modelitos de Excel. Entonces, yo lo voy a corregir, o tengo otros archivos que los voy a buscar, que funcionan, ¿no? Normalmente ese error nos salía cuando, por ejemplo, hacíamos el filtro y lo dejábamos, el filtro con un municipio o con dos municipios, ¿no? Entonces nos salía ese error, pero aquí estoy viendo que todo está bien. Entonces debe ser algo que no está corriendo bien, ¿no? Hay que revisar esto. Y el siguiente, el viernes lo vamos a ver detenidamente esto, ¿les parece? Que es importante, es necesario que ustedes lo conozcan, ¿ya? Pero creo que la parte teórica un poco hemos visto también cómo funciona en el InfoSpie, ¿no? En el InfoSpie ya se saca pues el triángulo para el tema del diagnóstico. Aquí ya prácticamente se incorporan los datos de los municipios o de la ETA que uno elija, ¿no? Y con eso va armonizando este triángulo. Pero además tiene aquí valores, entonces eso más tengo que explicarles cómo funciona esto, ¿no? Cómo se va describiendo estos valores, ¿sí? Entonces, el viernes, promesa, esto lo vemos a detalle, lo voy a revisar bien toda esta basecita para que funcione, ¿sí? Muy bien. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Ya. El otro tema que quería ver es a ver, el día miércoles vamos a tener un invitado, como ya les decía, les reitero, va a estar una persona especializada en este tema que ha trabajado mucho tiempo. Es un amigo que es un gran profesional en el tema, así que nos va a poder mostrar sus experiencias, ¿no? Y cómo funciona
la metodología también para el tema de evaluación de tierras, la zonificación agroecológica, hasta llegar a lo que es el plan de uso de suelos. Entonces eso lo vamos a ver con él, ¿ya? Y sin embargo, quiero hacer una introducción a este tema para que podamos para que podamos entender también lo que él nos va a ir hablando. Entonces, nuevamente voy a compartir pantalla, lo voy a hacer de manera muy práctica, que es la zonificación agroecológica. Es la zonificación agroecológica de Apolo. ¿Se puede ver este mapa? ¿Están viendo el mapa? Hola, hola. Sí, gracias. Ya, un segundito. Ahora sí. Entonces, como vamos a hablar el miércoles sobre el tema de zonificación agroecológica y el plan de uso de suelos, quería yo mostrarles este mapa, que es prácticamente la zonificación agroecológica de Apolo, ¿ya? ¿Qué es la zonificación agroecológica? La zonificación agroecológica es el resultado, ¿no?, del análisis integral y la evaluación de tierras, ¿no?, a partir del diagnóstico, tanto biofísico como socioeconómico, que se genera en el ordenamiento territorial. Quiere decir que una vez que tengamos el diagnóstico, como lo hemos visto en el PEMOT de Apolo, se hace un análisis integral de todo esto, ¿no? Se incorporan los datos, o se introducen en este caso los datos, a la evaluación de tierras, como evaluación de tierras, ¿no?, a un programa que se llama ALES. Ya hay otros programas también ahora que son nuevos. ALES es bastante antiguo, ¿no?, y todavía es un sistema DOS, ¿no? Hasta ahorita creo que hay uno o dos nuevos que ya están funcionando, ¿no?, que ya son más modernos, pero la gente sigue usando el DOS porque es bastante completo, ¿no?, y los profesionales siguen utilizando para poder incorporar, ¿no?, los datos de evaluación de tierras. Entonces, ese sistemita permite que te pueda definir los tipos de uso de tierra, ¿no?, los TUTS que se llaman, los tipos de uso de tierra, ¿no? Y se va zonificando el territorio de la ETA, ¿no? Este es el mapa de la zonificación agroecológica, ¿no? Además, una vez que se zonifica esto, aquí vamos a ver la leyenda, ¿no?, se va definiendo las categorías de uso. No sé si pueden ver, voy a un poquito más aumentar ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso de Apolo tenemos, en la zonificación agroecológica, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 categorías de uso, ¿sí? Tenemos las tierras de uso agropecuario extensivo, tenemos las tierras de uso agrosilvopastoril, tenemos las tierras de uso forestal, ¿no? Tenemos tierras de uso restringido, ¿no? Y tenemos las áreas naturales protegidas. Ahí están los parques Nacional Madidi, Reserva de Biosfera de Pilón Lajas, ¿no?, que son las áreas protegidas que forman parte de este municipio. Entonces, justamente te define, ¿no?, las categorías, ¿no?, de los tipos de uso. ¿Qué es la diferencia con el plan de uso de suelos? ¿No? Esta zonificación agroecológica, ¿ya?, se lo lleva ya a un plan de discusión con la gente que vive en el lugar, con los representantes de las OTBs, con los representantes de productivos, con los representantes de las zonas, con todos los representantes sociales, etcétera, ¿no? Se lleva a discusión, se presenta este resultado técnico de un análisis integral, ¿no? Y en esa reunión grande, ¿no?, en ese taller de socialización, es que se presenta además las reglas de uso, de intervención y las recomendaciones que debe tener cada una de estas unidades. Ahí, en esa discusión, se aprueba, ¿no?, este mapa de zonificación agroecológica, este resultado técnico, ¿no?, se lo aprueba con toda esa normativa, ¿no?
de reglas de intervención, reglas de uso y todas sus recomendaciones, ¿no? Se aprueba, y una vez que se aprueba, ¿no? Obviamente la alcaldía genera su propia ley, ¿no? De aprobación del plan de uso de suelos, ¿sí? Entonces, ese es el resultado ya final, digamos, ¿no? De la zonificación agroecológica, ¿no? Que concluye en un plan de uso de suelos, aprobado con una ley municipal, ¿sí? Entonces, hasta ahí llega este componente del ordenamiento territorial. Una vez que tenemos eso, ya en base a eso, se planifica todo lo que es el ordenamiento territorial. Este componente es muy importante. Entonces, la zonificación agroecológica es un resultado previo, ¿no? Al plan de uso de suelos, ¿sí? Entonces, es el resultado del análisis integral, ¿no? De información de tierras, ¿no? Y que concluye en un plan de uso de suelos, ¿sí? Entonces, tenemos acá este ya sería el plan de uso de suelos de Apolo. Esto ya ha sido socializado, ¿no? Y aprobado con una normativa. Si ustedes pueden ver acá, que es un mapa bastante grande, ¿no? Acá está, ¿no? Este es el plan de uso de suelos de Apolo, aprobado con normativa municipal, ¿no? Vigente y está, bueno, lo aplica el municipio. Entonces, normalmente, cuando esto se lleva ya a discusión con todos los representantes de la ETA, entonces, en algunos casos puede haber alguna modificación de las categorías de uso, porque no es tan fácil aprobar un plan de uso de suelos, ¿no? Es fácil llegar hasta la zonificación agroecológica, pero ya llevar a discusión, presentarlo a la alcaldía, ¿no? A toda la gente del municipio, también tiene que ver en que ellos, bueno, hay intereses muchas veces, ¿no? Tiene que haber ahí una flexibilidad, discusión entre intereses y lo técnico, hasta lograr, ¿no? Que realmente se pueda aprobar el plan de uso de suelos, ¿no? No sé si han escuchado ustedes sobre el plan de uso de suelos que recientemente se ha aprobado para el departamento del Beni, ¿no? Entonces ha habido también algunos problemas, no ha sido fácil. Sin embargo, el departamento de, bueno, Beni ya tiene su plan de uso de suelos, ¿no? Al final lo aprobaron y ahí está el documento. Entonces, es un proceso un poquito complicado, ¿no? El aprobarlo, el plan de uso de suelos. Toma su tiempito a veces, depende cómo también los técnicos puedan, y el mismo alcalde y el consejo puedan vender, digamos, un poco este resultado al que técnicamente se llega, ¿no? En un municipio. Entonces, por ejemplo, es muy interesante cuáles son las categorías a las que se llega, ¿no? Por ejemplo, tierras de uso agropecuario extensivo. Tiene 3 subunidades, ¿no? Uso agrícola extensivo, uso agropecuario extensivo y en área de menor proporción uso turístico, por ejemplo, ¿no? Tierras de uso agrosilvopastoril, ¿no? Tiene uso agroforestal maderable, uso agroforestal no maderable, uso agrosilvopastoril, ¿no? Tiene 3 unidades de uso agrosilvopastoril, B3, B31, B32. Entonces ustedes pueden ver los colores e identificar en el mapa, ¿no? Por ejemplo, este D43, a ver, D3A. ¿Dónde está el D3A? Bueno, el D3, aquí está, es protección con uso silvopastoril limitado. A, ¿qué significa? Aquí abajo tenemos los detalles. A es vacunos, ¿no? Puede haber vacunos ahí. Entonces, así uno va identificando. Por ejemplo, este es el E1, que es el Parque Madidi. ¿Qué hacemos en caso de que hay áreas protegidas? E1, por ejemplo, es Parque Nacional Madidi. Normalmente, mira, aquí lo dejaron como área protegida, como Parque Nacional Madidi, y este Parque Nacional Madidi tiene su propia zonificación, porque tiene un plan de manejo y tiene su propia zonificación. En este caso, se respeta esa zonificación que tiene el Parque Madidi, ¿no? Porque la zonificación que tiene, pues tiene categorías a veces estrictas, ¿no? Como es un área protegida, tiene áreas núcleo, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente en esos casos se respeta la zonificación agroecológica que tienen las áreas protegidas, ¿no?
En temas de agrosilvopastoril hay varias unidades. Tenemos también tierras de uso forestal no maderable, en este caso, tierras de uso restringido, ¿no? Protección con uso agrícola extensivo limitado, protección con uso agroforestal no maderable limitado, protección con uso silvopastoril limitado, ¿no? Entonces, estas son áreas seguramente, son las D, áreas D, seguramente son áreas que están cerca a áreas protegidas, o quizás son áreas donde hay pendientes altas, etcétera, por eso es restringido el tipo de uso, ¿no? Pero todo tiene por detrás de este mapa hay pues todo un estudio, ustedes saben, y hay todo un análisis, no solo de suelos, ¿no? Hay análisis, tema forestal, ¿no? Tema socioeconómico, etcétera, etcétera. Entonces, así, ese es el mapa de un plan de uso de suelos, ¿no? Entonces, este plan de uso de suelos, además, ya tiene su normativa, ¿no? Y además tiene todo un detalle de descripción, ¿no? De sus reglas de uso, las 3 R's que siempre manejamos nosotros que trabajamos en estos temas, ¿no? La primera R es la regla de intervención, ¿no? La otra es regla de uso y las recomendaciones generales, ¿no? Entonces tiene esas 3 tipos de recomendaciones para que realmente se pueda utilizar estas unidades y este plan de uso de suelos de acuerdo a las características que brinda, ¿no? De acuerdo a las unidades identificadas, ¿no? Y categorías aprobadas, ¿sí? Entonces, esto quería mostrarles, porque de esto vamos a hablar un poco más, nos va a mostrar un poco el procedimiento de cómo se puede, bueno, de cómo se llega, digamos, a definir estas unidades, ¿no? Técnicamente. ¿Qué les parece? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta sobre el plan de uso de suelos? Zonificación agroecológica. Se entiende que la zonificación agroecológica es un producto previo al plus. El plus ya es una aprobación con norma, ¿no? Y se aprueba en grande, ¿no? Con la participación de las organizaciones sociales, organizaciones productivas, la misma gente de la alcaldía, ¿no? El alcalde, los concejales, etcétera, etcétera, ¿no? Ganaderos, todo el mundo manda a sus representantes para la aprobación. ¿Preguntas? Aló, ingeniero. 2 preguntas, por favor. Dale, Telmo. La primera, ¿cuál ha sido la unidad mínima cartografiable utilizada en este caso, para la zonificación? Y la segunda, ¿qué base, si había alguna base antes de este uso de suelo, bueno, esta zonificación, perdón, agroecológica, antes, ¿qué estudio base se haya utilizado o se ha partido desde cero? Gracias. Por temas de escala. Sí, está bien. Sí, son buenas las preguntas, Telmo. Sí, en la base cartográfica para Apolo se utilizó la escala 1:50.000, ¿no? La base cartográfica 50.000 de IGM, referencialmente, ¿no? Pero como ya tenemos tecnología, tenemos imágenes de satélite y bueno, el SIG también, pues los softwares que ahora existen nos ayudan a procesar imágenes de satélite de una manera impresionante. Eso ayuda a ajustar, ¿no? Y entonces es muy referencial, digamos, la cartografía ya del IGM. Sin embargo, ya se va precisando a través de las imágenes de satélite, ¿no? Bueno, para Apolo se ha utilizado todavía las imágenes de satélite Landsat, ¿no? De 30 metros, no, de 15 metros, no, porque hay Landsat de 30 también. Entonces, con eso, tranquilamente, uno puede generar la zonificación o las unidades de terreno, ¿no? A escala 50.000. 50 a 100, ¿no? Es posible. Entonces, Apolo es un ejemplo, ¿no? No solo Apolo. Hay varios municipios entre Rurrenabaque, San Buenaventura y Xiamas, ¿no? También son municipios que han hecho muy buenos trabajos. Eso, por un lado, y el otro era si había ya alguna información. Evidentemente, hay información a escala 250.000 departamental, ¿no? Que es la información de ZONISIC, ¿no? Las primeras zonificaciones agroecológicas y socioeconómicas que han sido elaborados en Bolivia, ¿no? Y La Paz tiene pues una gran parte de esta zonificación. Entonces, obviamente esa información
Telmo, y ha sido también importante tomar en cuenta, ¿no? Pero además, no solo como una capa para analizarla, sino había también datos de suelos, en este caso, ¿no? De los puntos de muestreo de suelos, que sí, aunque han sido en la metodología USDA, ¿no? Pero sí se podía transformar y poder utilizar también esta información, ¿no? Así que eso más o menos es el proceso para poder llegar a este mapa del plan de uso de suelos. ¿Alguna otra pregunta? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? O quizá no se está entendiendo mucho, ¿no? Porque estamos tocando apenas unos minutos. Vamos a ver esto también después de la exposición del miércoles, o en todo caso el viernes. Vamos a ver la información que tiene este plan de uso de suelos, ¿no? Vamos a ver las recomendaciones de cada una de las unidades, por ejemplo, ¿no? Las reglas de intervención, las recomendaciones generales, que prácticamente es lo más importante, porque ahí es donde te dice cómo vas a usar cada unidad, ¿no? ¿Qué te recomienda? ¿Cómo deberías de usar? ¿Qué debes hacer y qué no debes hacer? ¿No? Para poder manejar de manera sostenible cada una de las unidades identificadas, ¿no? Y cada una de las categorías, en este caso, aprobadas, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que terminemos? Buenas noches, ingeniero. Disculpe, ¿existe algunas normas para la zonificación, lo que debemos y no debemos de hacer, ingeniero? Sí, justamente lo que acababa de decir, o sea, no solo es el mapa como se ve acá, ¿no? Tiene, por detrás de este mapa hay todo un documento, ¿no? Que está normando de alguna forma, ¿no? Está normando el tipo de uso que se debe hacer o se debe realizar para cada una de estas unidades, ¿no? Cada una de estas unidades te dice, por ejemplo, es agrosilvopastoril, ¿no? O te dice ganadería, ¿no? Pero además, en ese documento, que lo vamos a ver el viernes porque ahora no nos alcanza el tiempo, nos muestra, ¿no? Las recomendaciones, ¿no? Uno, las reglas de intervención. ¿Cómo deberías de intervenir en esa unidad, ¿no? Dos, las reglas de uso, ¿no? Y sus recomendaciones generales. Hay un documento, en realidad se aprueba con todo ese documento del plan de uso de suelos. ¿Otra preguntita? ¿Nadie? Perdón, ingeniero, perdón que acá para otra vez. Para complementar, entonces, el estudio base de suelos al menos se ha hecho con algún método de campo a nivel de calicatas o todo se ha hecho a nivel, bueno, estudio de suelos complementarios y vegetación, como están, digamos, escrito en el diagnóstico también, pero un poquito no especificaba eso, ¿no? La distribución de muestras si es que existiese o si ha hecho todo en base a información que ya se tenía y se con imágenes de satélite. Gracias. Totalmente, Telmo. El tema es que sí había información, como hace rato lo mencionaba, de Vita Amazonía en este caso, ¿no? Una zonificación agroecológica socioeconómica, pero a una escala 250.000, ¿no? Pero además había información de suelos, ¿no? Entonces, esa información de suelos se lo considera, se toma en cuenta porque son, pues, es levantamiento de información en campo muy valioso, además cuesta mucho, ¿no? Se hacen las calicatas. Entonces, una vez que tienes esa información, ya sería secundaria, digamos, entonces el experto en suelos, en este caso, planifica, ¿no? Planifica por cada unidad de terreno, porque antes de la zonificación agroecológica, el otro día les decía que primero se define las unidades de terreno a partir de la fisiografía, la geomorfología. Ahí te sale como 70, 80 unidades, digamos, pequeñas. Entonces, por cada unidad de terreno, ¿no? Se define cuántas muestras de suelos se van a levantar en cada unidad, ¿no? Cuántas calicatas en este caso. Entonces se levanta, para esto se levantó cualquier cantidad de información en campo, ¿no? De calicatas, y a partir de eso recién pues se hace la evaluación de tierras, se incorpora o se introduce los datos a este programita que les decía que es ALES, ¿no? Y recién tenemos estos resultados. Si no hay más preguntas, ¿hay más preguntas o es que no se está entendiendo esta parte? Es muy importante porque estamos hablando de ordenamiento territorial, ¿no? Es el segundo componente
importantísimo y de mucho peso el tema del plan de uso de suelos, ¿no? Por eso decíamos que el ordenamiento territorial tiene dos componentes, la ocupación del territorio y el plan de uso de suelos, ¿no? Entonces, el plan de uso de suelos realmente te da una norma, te regula de cómo realmente deberías de utilizar cada una de estas unidades del plus, ¿no? Cada una de estas categorías, tomando en cuenta las recomendaciones que te da el plan de uso de suelos. ¿Alguna preguntita? Una preguntita. A la hora de definir también las unidades de plan de uso de suelo, las dotaciones de tierra por el INRA, como ahí ya identifican si un predio es ganadero, agrícola, ¿no? Son tomados en cuenta también en la metodología agroecológica para, si bien pueden tener ser contrarias quizás a lo del INRA o siempre tienen que estar de acuerdo, en armonía ambas. Sí, obviamente se toma en cuenta toda la información que tiene el INRA, ¿no? Es una de las bases que se analiza, esta información del INRA. Además, bueno, no tiene zonificado a detalle, pero sí ellos también definen algunas actividades como ganaderas, agrícolas, ¿no? Forestales, etcétera. Definen porque también ellos van a campo y levantan información, ¿no? Corroboran en todo caso también el plus o la zonificación agroecológica que ellos utilizan para el tema de saneamiento, ¿no? Entonces, sí se toma en cuenta, obviamente se analiza si hay alguna compatibilidad, ¿no? Se tiene que hacer ese análisis. En muchos casos puede variar, ¿no? Pero generalmente no varía mucho. Nosotros hicimos esa comparación, ¿no? Con la información del INRA, pero no te define totalmente el INRA. Lo que te define es esto, porque aquí realmente haces levantamiento de información de suelos, se manda al laboratorio, se toma en cuenta muchas otras variables, entonces te va definiendo, ¿no? Te va definiendo. No significa que no vas a tomar en cuenta los datos del INRA, sí se toma en cuenta, ¿no? Lo mismo, digamos, la información de ABT, ¿no? Toda esa información se toma en cuenta para definir estas unidades. Una consultita más. El límite que está mostrando ahorita el lila, sí. Viendo sobre el área hay un desplazamiento. Eso es porque... ¿Acá? Sí, hay un desplazamiento. Ahí en el lado oeste igual, ¿no? Tenemos un desplazamiento, no, un pequeño variación. Eso es, bueno, claro, sí. A veces hay diferentes límites, ¿no? Porque muchos municipios, por ejemplo, tenemos aquí igual varios municipios que ellos manejan sus límites y no coinciden con los límites, por ejemplo, que maneja generalmente que tenemos del ministerio, del 2004, que hay ese límite del municipio. Entonces, cuando se hace sus mapas o los estudios, entonces uno tiene que ajustarse a los límites referenciales que el municipio decide utilizar, ¿no? Por eso estaba viendo que hay un desplazamiento, pero... Sí, totalmente. El tema del ordenamiento territorial no te soluciona los límites, ¿no? Eso siempre hay que aclararlo, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, se complica cuando alguien o cuando una consultora o el mismo municipio dice vamos a elaborar o vamos a trabajar el tema del ordenamiento territorial para el municipio. Entonces todos a veces dicen mucha cuidado con los límites, ¿no? O sea, hay cierta resistencia inclusive en algunos municipios respecto al tema de límites, porque piensan que una vez que se definan las unidades de terreno, la zonificación, el plan de uso de suelos y el ordenamiento territorial como tal, como se está aprobando además con norma, piensan que el tema de los límites también ya se estaría definiendo. En realidad no, la idea del ordenamiento territorial es ayudar en la planificación, no en el tema de la solución de los límites. Ahora hay desplazamientos también, ¿no? Hay desplazamientos por el tema de la escala. Si esto lleváramos a una escala 100, 150, 200, no se nota, ¿no? Entonces, esa diferencia siempre hay, y se puede notar, ¿no? Acá, ¿no? Y hay otros lugares también.
que sí se notan, pero además aquí hay harta diferencia también porque es el río Beni, ¿no? Y el río Beni pues se mueve mucho, es dinámico, ¿no? Un año viajas y el río para llegar hasta cierto lugar te toma, por decir, 3 horas. El siguiente año viajas, te puede tomar 2 horas y media o te puede tomar 3 horas y media, ¿no? Entonces, mucho cambian los cauces, ¿no? Y eso tiene que ver mucho también, ojo, ¿no? Eso es uno de los temas que también hace que haya estos desplazamientos. Bueno, creo que eso es todo, ya estamos más de las 9. Si no hay otra pregunta. Inge, una consulta. Sí. ¿Cuál es la metodología que se sigue para la evaluación de aptitud de tierras por aplicando lo que es este programa ALES? Es la metodología de la FAO, ¿no? Es la metodología de la FAO para todo este procedimiento. Antes se usaba el USDA también, pero la FAO, por ejemplo, ha sido adaptada un poco a Latinoamérica, ¿no? Adaptado sobre todo a los países de Sudamérica. La última traducción, si no me equivoco, es del 2008 o 2009. En ese año han participado inclusive bolivianos, ¿no? Expertos en suelos. Uno de ellos es Ronald Vargas, que vive en Cochabamba. Es un experto que maneja muy bien el tema de zonificaciones agroecológicas, plan de uso de suelos, pero además suelos como tal, ¿no? Él es especialista en suelos. Entonces ellos han trabajado en la adecuación, inclusive en la traducción del documento, y han adecuado para que realmente se pueda utilizar en Bolivia y en otros países de Sudamérica, ¿no? Entonces, es la metodología de la FAO la que más se ajusta por ese tema. Por ejemplo, el tema de uso agro-silvopastoril en Europa, pues, tiene características diferentes, pero si vemos en nuestro país, el tema de uso agro-silvopastoril tiene también otras características, ¿no? Entonces, esas cosas se han ido adaptando, ¿no? Entonces, es metodología FAO. Gracias. Bueno, eso es, y hay una carpetita que he creado, no son 2 carpetas creo, les mostraré un ratito antes de que se vayan, por favor.